En este video vamos a hablar del límite trigonométrico. En algunos sitios también lo llaman el límite fundamental trigonométrico. Este límite, en una primera versión, se puede ver de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Si nosotros intentamos evaluar de primeras, lo que vamos a obtener, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de seno de 0 sobre 0. Y seno de 0 es 0. Entonces vamos a tener una expresión de la forma 0 sobre 0. Esto de acá es una indeterminación. Es decir, no podemos asegurar si el límite existe o no existe. El límite, lo que nos dice, o el resultado principal, que vamos a usar de aquí en adelante es que ese límite en efecto existe y da 1. Este es el resultado y eso es lo que se conoce como el límite trigonométrico, el límite fundamental trigonométrico. ¿Por qué se le conoce así? Porque a partir de este se pueden resolver muchos límites. Y la idea es aprender a utilizar esto. Hay toda una demostración asociada que utiliza el teorema del sándwich o el teorema del valor intermedio. Y pues si quieren, les sugiero que lo busquen en el libro. Por el momento, lo importante es entender esto, que tengamos este límite. A nivel más general, se conoce de esta forma. Y es el límite cuando x tiende a de seno de f seno de f sobre f de x es igual a 1 si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0. Esto es muy importante. Es muy importante que lo aprendan de esta forma. ¿Por qué? Porque la condición importante es esta de acá abajo. La función que está dentro del cero debe tender a cero en esos valores. ¿Para qué? Para tener una expresión de la forma sobre cero. Tiene que tender a esos valores y tiene que estar de esta forma. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con eso. Límite cuando x tiende a 2 de 3 seno de x menos 2 sobre x menos 2. ¿Qué pasa acá? Si yo evalúo, tengo una expresión de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando evalúo en 2, tengo abajo 0, arriba vuelvo a tener 0 de 0 y me da 0. Sin embargo, este límite de acá, tengo aquí en esta expresión, no es de la misma forma que la que tengo en el recuadro verde. ¿Por qué? Porque aparece un 3. Entonces acá debo empezar a aplicar varias propiedades del límite al tiempo. En este caso, ¿qué haremos? Pues aprovecharemos que el 3 es una constante. Entonces yo tengo que esto es lo mismo que 3 veces el límite cuando x tiende a 2, porque el 3 está multiplicando toda la expresión, de seno de x menos 2 sobre x menos 2. Y ahora sí, si yo evalúo acá, tengo esta expresión de acá, que es el x menos 2, que ¿qué pasa? Cuando x tiende a 2, esto tiende a 0. Y es exactamente la misma expresión que tengo abajo. Entonces, por el límite trigonométrico o límite fundamental trigonométrico, yo voy a asegurar que esto es igual a 3 por 1. ¿Por qué? Porque el límite me dice que esta expresión tiende a 1. Entonces el límite total sería 3 por esa expresión. Es decir, 3. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo trabajo con el límite cuando x tiende a 0 de seno de x más 1 sobre x más 1? ¿Qué voy a tener ahí? Observen, tengo que la expresión de dentro del seno es exactamente la misma expresión de abajo. Sin embargo, acá lo que estoy teniendo es f de x igual a x más 1. ¿Qué pasa? Que si x tiende a 0,
nosotros tenemos que f de x tiende a 1. O sea, no estoy trabajando en los mismos términos del límite. Pero si yo reviso aquí no hay ninguna indeterminación. Si yo reemplazo por 0, abajo es distinto de 0. No va a tener ninguna indeterminación. De hecho, acá estoy trabajando en unas situaciones del primer tipo de límites que uno trabaja y es simplemente evaluar de forma directa. Este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de 0 más 1 sobre 0 más 1. Y esto es igual a seno de 1 directamente. Entonces, este es uno de los casos donde no aplico el límite trigonométrico. Recuerden, debe ser la misma función arriba y la misma función abajo. Y así es como funciona el límite fundamental trigonométrico.